Bienvenidos a V Noticias, el informativo semanal de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. El director general de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, participó de la conmemoración del Día del Veterano. En este evento se le rindió un homenaje a los veteranos víctimas pertenecientes a las fuerzas militares y a la Policía Nacional. Como una medida de reparación simbólica, la Unidad para las Víctimas participó de un sentido acto de reconocimiento y dignificación a los veteranos víctimas de la fuerza pública. Para nosotros todos son víctimas. Es algo importante y es de reconocer. Primero se creía que solamente víctimas eran las víctimas de la guerrilla y víctimas de los grupos armados ilegales, también los civiles, pero dentro de la fuerza pública hay víctimas de estos más de 60 años de violencia. En el registro único de víctimas, la unidad tiene registradas a 19.296 víctimas veteranos de la fuerza pública. Este tipo de reconocimiento, pues, en lo personal es muy importante porque me enorgullece. Sé que hice las cosas bien y que también nos tienen en cuenta y valoran nuestro trabajo. La Unidad para las Víctimas brinda apoyo técnico al Ministerio de Defensa, a las fuerzas militares y a la Policía Nacional en la implementación de la estrategia de caracterización para las víctimas de la fuerza pública. Un nuevo llamado le hizo el director general de la Unidad para las Víctimas a las FARC para que entreguen los bienes prometidos en el acuerdo de paz y así reparar integralmente a las víctimas del conflicto. El director explicó que la Ley 1955 de 2019, Ley Plan Nacional de Desarrollo, estableció que los recursos líquidos provenientes de los bienes que han sufrido extinción de dominio a los exmiembros de las FARC, es decir, bienes que no fueron entregados por este grupo en el inventario en el marco del acuerdo de paz, serán destinados a la reparación colectiva conforme lo establece la Ley 1448. Con esos 823 millones de pesos que recibimos en esta vigencia, pero no fruto de los acuerdos, sino fruto de esos bienes que se incautaron y que la SAE logró hacer su monetización, irán principalmente destinados a ese proceso. Según uno de los apartes de la resolución de la Sociedad de Activos Especiales mediante la cual le fueron entregados los recursos a la Unidad para las Víctimas, se establece de dónde provienen estos dineros. Los bienes que han sido comercializados y que presuntamente fueron afectados en procesos de extinción de dominio adelantados sobre propiedades de las FARC corresponden a 408 semovientes. El director Ramón Rodríguez aseguró que esta entrega permite establecer una nueva fuente de financiamiento a la ley de víctimas, producto de los recursos de los victimarios. El director de la unidad también afirmó que de los bienes recibidos por la entidad a través del Fondo de Reparación Integral a las Víctimas, en el marco de la Ley de Justicia y Paz, la gran mayoría tienen problemas de pago de impuestos, ocupantes de hecho, bienes que no están en las mejores condiciones. Además, frente a un cuestionamiento de una víctima relacionado con los bienes de Salvatore Mancuso, el director de la unidad manifestó que si bien este postulado entregó bienes, estos tienen muchos problemas. Puede decir que entregó los bienes, sí, es muy válido. Pero cuando hace uno la revisión de los bienes, bienes con muchos problemas. Nosotros tenemos bienes que ya se han logrado legalizar, están en el proceso de la monetización. Durante 3 días, la Unidad para las Víctimas y la Unidad de Restitución de Tierras adelantaron jornadas virtuales de capacitación dirigidas a víctimas del conflicto y gobernantes locales sobre la implementación de la Ley 1448 y cómo se le da respuesta a los fallos de restitución de tierras a las víctimas. El director general de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, y su homólogo de la Unidad de Restitución de Tierras, Andrés Castro, iniciaron a través de un Facebook Live las jornadas de capacitación acerca de la Ley 1448 y sus decretos ley con las mesas de víctimas, personeros, alcaldías y gobernaciones de todo el país. Queremos contarle a las víctimas cuál es el trabajo que estamos adelantando, cómo nos articulamos en el territorio, cómo nos articulamos a nivel nacional y cómo hacemos toda esta gestión desde el formato único de declaración, cómo avanzamos en esa ruta. El director de la Unidad de Restitución de Tierras, Andrés Castro, precisó el objetivo del espacio. Explicarle a las víctimas cómo funciona, cómo opera el sistema de reparación integral a víctimas. Los directores dieron a conocer las acciones, resultados y logros alcanzados por las entidades en desarrollo de estas jornadas informativas. Más de 146 familias del Alto y Bajo Jagua de Tumaco, en el departamento de Nariño, se verán beneficiados con la entrega de insumos para restaurantes escolares y elementos informáticos que entregó la Unidad para las Víctimas.
A 2 horas de distancia del casco urbano de Tumaco se encuentran las veredas de Alto y Bajo Jagua. Hasta allí llegó la unidad para las víctimas para entregar equipos tecnológicos que benefician a la población víctima de este territorio. Estamos entregando estos dotaciones a los restaurantes, pero también estamos entregando unos equipos de cómputo. 146 familias son las beneficiadas con esta dotación que se espera mejore la calidad de vida de los niños de esta zona rural a través de los implementos tecnológicos y la dotación de restaurante escolar. Pues la dotación me gusta mucho porque hay muchas cosas importantes como los computadores, las sillas. Todo lo que nos han dado es muy importante para la vereda y para los niños. La entrega se realizó gracias al convenio entre la Unidad para las Víctimas, USAID y la OIM, entidades que trabajan unidas en el marco del acompañamiento de retornos y reubicaciones y las iniciativas de los planes de desarrollo con enfoque territorial, PEDET. Las víctimas del municipio de Acarí, en la zona del Catatumbo, en el departamento norte de Santander, cuentan ahora con un moderno espacio multifuncional que fue inaugurado por la Unidad para las Víctimas y ACNUR. Desde las montañas, en el norte del departamento, se divisa la obra que busca fortalecer los espacios de convivencia, reconciliación y asistencia a los habitantes de una de las poblaciones más golpeadas por la violencia en norte de Santander, el municipio de Acarí. Un proyecto que lo va a poder disfrutar nuestras víctimas como también toda la comunidad vulnerable. Este espacio multifuncional cuenta con 3 pisos, salones, habitaciones, cocinas, unidades sanitarias, almacén y un sótano. Con estas iniciativas, la Unidad para las Víctimas busca fortalecer la transformación y reconstrucción del tejido social en este municipio del oriente del país. Con el objetivo de mejorar las condiciones de infraestructura social y comunitaria de las víctimas del Cairo en el Valle del Cauca, la Unidad para las Víctimas entregó material de construcción y dotación mobiliaria para esta población. La Unidad para las Víctimas llegó al municipio del Cairo, en el extremo norte del departamento del Valle del Cauca, con una dotación para su casa campesina, buscando adecuarla como albergue para atender eventuales emergencias. El Cairo es un municipio cafetero de cerca de 6.500 habitantes, donde el 13,7% de la población es víctima del conflicto armado. Algo muy importante para el Cairo, ya que son cosas que no las tenía. La entrega estuvo acompañada del gabinete municipal, de la personería y de representantes de la Mesa Municipal de Víctimas. La Unidad para las Víctimas continúa prestando su atención a través de los diferentes canales virtuales y telefónicos. En el siguiente informe les contamos cómo avanza este proceso. Durante el periodo de emergencia sanitaria, la unidad ha incluido en el registro único de víctimas a 87.019 personas por eventos individuales o de tipo masivo. Los canales no presenciales siguen siendo el principal mecanismo de atención usado por las víctimas en medio de la pandemia. En este periodo se han recibido 10 millones de solicitudes de 3.190.633 personas. La Unidad para las Víctimas tuvo conocimiento de la ocurrencia de 47 emergencias humanitarias masivas, correspondientes a 34 desplazamientos forzados y 13 confinamientos, en los cuales se vieron afectadas 7.350 familias y más de 29.000 personas. En el actual reporte, el Fondo para la Reparación a las Víctimas efectuó el pago de 519 indemnizaciones judiciales en favor de 490 personas por valor superior a los 16.000 millones de pesos. La Unidad para las Víctimas entregó insumos para proyectos productivos de caña de azúcar y café a víctimas del municipio de San Luis, en el departamento de Antioquia. Con una inversión de 45 millones de pesos, la Unidad para las Víctimas entregó a 81 familias de San Luis, en Antioquia, insumos para fortalecer proyectos productivos enfocados en cultivos de caña de azúcar y café, como parte de una de las medidas del Plan de Reparación Colectiva en este municipio. Muchas gracias a la Unidad para las Víctimas, que hoy nos trae estos recursos que son muy importantes para nuestros campesinos. Con esta entrega, ya son 3 proyectos con los que han beneficiado estas familias pertenecientes a 11 veredas del centro poblado Buenos Aires. En el 2018, 54 familias recibieron un proyecto piscícola y en 2019, otras 100 familias recibieron insumos y semillas para cultivos de plátano. Hasta aquí el informativo V Noticias. La próxima semana regresamos con el recuento de toda la actividad en la agenda noticiosa de la unidad. Muchas gracias a las personas que nos escriben a diario. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales a través de Facebook, Instagram, YouTube y Twitter con @UnidadVíctimas. Hasta pronto.